13 horas con 42 minutos. Un plan de seguridad vial para reducir los accidentes de tránsito se aplicará en la avenida Simón Bolívar, y este será con el apoyo de la Fundación Bloomberg. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y justamente para conversar sobre el tema nos acompaña Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo está, Guillermo? Qué gusto. Buenas tardes, gracias por la invitación, siempre un gusto. Cuénteme, ¿cómo es esto de este plan de seguridad vial que quiere reducir los accidentes de tránsito y que tiene el apoyo de una fundación tan importante como Bloomberg? Bueno, para nosotros este apoyo realmente es importante porque tienen no solo que el apoyo técnico, sino el conocimiento y el prestigio de la Fundación Bloomberg, que nos acompañará en esta campaña que vamos a implementar en la Simón Bolívar, principalmente en la Simón Bolívar, porque vamos a focalizar en las vías de mayor siniestralidad de Quito, pero una de las más importantes y lastimosamente con alta siniestralidad es justamente la Simón Bolívar. Y la idea es tener una visión cero sobre la siniestralidad en esta ¿Cuál vía. es la siniestralidad ahora en la Simón Bolívar? Está considerada dentro de las 10 vías más peligrosas del Ecuador, y la siniestralidad que tenemos es prácticamente de 3 a 4 siniestros por día. Por suerte no, y digo sí por suerte, porque en realidad es una vía de alta velocidad y no tenemos tanta mortalidad como debería realmente darse si no hubiese tanto tráfico, tal vez. Y si no tomamos las previsiones del caso. Entonces, queremos mitigar esta alta siniestralidad y esta gran cantidad de probabilidades de mortalidad. 3 accidentes diarios se registran en la Simón Bolívar. ¿Y cuáles son las principales razones? Principalmente la imprudencia y de los conductores. Sabemos que es una vía de alto riesgo. Hay algunas partes en las que no existe una buena infraestructura vial. Tenemos peraltes invertidos inclusive. Sabemos que en lluvia es peligrosa y consecuentemente nos lleva a tener una alta tasa de peraltes invertidos, eso quiere decir que la vía no está bien construida. Sí, no se construyó con las previsiones del caso, ni con las seguridades del caso, ni tampoco tuvo una auditoría ni una fiscalización en vialidad. Esto conllevó a que algunas curvas tengan un peralte invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva, en vez de invitarle al vehículo a quedarse dentro de la vía, los manda volando, los expulsa. Pero eso es impresionante, que no se haya controlado que ese tipo de cosas en la construcción de la vía se puedan evitar. ¿Qué constructora es capaz de construir una vía con el peralte al revés? Más que la constructora en sí, es la fiscalización y la auditoría que se debe haber llevado antes de la Pero cada contrato público tiene esos requerimientos de control. Sí, pero se observaron, y eso es lo que nos preocupa. ¿Y cómo cambiar aquello? ¿Cómo se mitiga aquello? Con prudencia, con precaución y con señalización que nos permita mitigar las partes o los tramos de la vía que no son seguros. Pero claro, gran parte de esto se lo hace con prudencia, y aquí voy a ir a un adagio que se utiliza en términos de seguridad vial. Cuando una vía puede ser totalmente segura o totalmente insegura, dependiendo de cómo el usuario de la vía la use. Puede ser una vía muy segura, pero si tenemos una persona temeraria detrás del volante, la va a convertir en insegura. Versus que si es una vía que no es muy segura, pero tenemos una persona prudente, tenemos una persona consciente detrás del volante, va a mitigar esas debilidades que puede El problema tener. es que pareciera que la mayoría de los conductores ecuatorianos son temerarios al volante, ¿no? Porque es increíble la cantidad de cifra de muertos que tenemos por accidentes de tránsito en nuestro país. Repito, la Organización Mundial de la Salud nos denominó al Ecuador como una pandemia los accidentes de tránsito por la cantidad de muertos que hay en el país, y la gente parece que no hiciera conciencia, ¿no? Ahora, esta campaña para evitar justamente en esta vía los accidentes de tránsito, ¿cómo parte? ¿Cuál va a ser el proyecto? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Y cómo el usuario la va a recibir? Primero, partiendo de las cifras, y como usted acaba de mencionar, y es muy cierto, el 92% de los siniestros, considerando solo el factor humano, está en manos de los conductores entre profesionales y no profesionales. Ahí está el desangre de las vías, y principalmente de la Simón Bolívar. Consecuentemente, tenemos que enfocarnos a este usuario vial, enfocarnos al conductor y decirle, a través de este apoyo técnico que vamos a tener de la Fundación Bloomberg, cómo mitigar un siniestro de tránsito.
pero no solo con sanción, porque la seguridad vial tiene 3 escenarios: prevención, control y sanción. Muchas veces hemos cometido el error de solo sancionar sin llegar al punto más importante, que es la prevención. La piedra angular de la seguridad vial es la prevención, la educación, el generar conciencia en los usuarios viales. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Y también enfocarnos en los conductores que sí respetan la ley, que sí respetan la vida propia y de la de terceros. Es así como se va a enmarcar esta campaña de seguridad vial, que vamos a implementarla en la Simón Bolívar, reitero, con el apoyo de la Fundación Bloomberg. Bueno, y la avenida Simón Bolívar, un dato interesante es que también es donde más pérdidas de vidas humanas existe. En 2018 murieron 29 personas y en el 2019 fueron 30. O sea, hemos ido en ascenso en el número de muertos en esta vía. Sí, justamente esa es la alerta que nosotros la tenemos normalmente. La tendencia en siniestralidad, mortalidad y morbilidad en el país desde hace 15 años atrás tiene una marcada tendencia a crecer, y la única manera de detener esta tendencia es con prevención, con educación y con cultura vial, que es la que queremos implementar con esta campaña que la vamos a realizar en conjunto con la Fundación Bloomberg. Usted habló que existían pues 2 puntos o varios puntos que eran conflictivos en esta vía de la Simón Bolívar y donde se generan mayores accidentes. ¿Cuáles son? Bueno, en realidad son varios puntos, ¿no? En todo el trayecto, principalmente en las que tienen pendiente con curva, son las que mayor siniestralidad generan. Hay también una gran cantidad de retornos en U, que en esta vía realmente no se los puede permitir. Es decir, que una persona va sentido sur-norte y encuentra una parte en la cual puede dar un giro en U para tomar el sentido contrario. En esta vía es muy peligroso esos giros. Estamos ya cerrando muchos de ellos y estamos tratando de habilitarlos, como se hace en cualquier parte del mundo, en este tipo de avenidas en los cuales usted tiene que tomar un giro a través de carriles de desaceleración o aceleración para poder tomar la vía. Y eso es lo que queremos implementar también. Pero antes que aquello, lo más importante, reitero, es que las personas tengan conciencia. Y esta campaña pues va a utilizar algunos pilares de los factores de riesgo de la Organización Mundial de la Salud, entre ellos el uso del cinturón, entiendo. Por supuesto, existen cinco pilares o 5 factores de riesgo que la Organización Mundial de la Salud ha determinado a nivel mundial. Y a pesar que son factores de riesgo muy conocidos por los usuarios, no los implementa. Entonces ahí vamos a la temeridad y a la imprudencia de los conductores y de los usuarios de las vías. Uno de los factores de riesgo es justamente el no uso del cinturón de seguridad. Aquí en el país o en Quito muchos utilizan el cinturón de seguridad, pero los pasajeros que van en la parte delantera. Pero los que van en la parte posterior, prácticamente el 90%, el 93% inclusive de los usuarios de un vehículo que va en la parte posterior no usa el cinturón. Y cuando hay una sanción para también, si es que las personas que están atrás no usan el cinturón, la sanción es para el conductor. Por supuesto, pero ¿qué implica el no usar el cinturón de seguridad en la parte posterior? Que cuando se da el siniestro, las personas que van en la parte posterior son las que terminan prácticamente matando a los que van en la parte delantera. ¿Por qué? Porque el peso de una persona a 50 kilómetros por hora, el llamado peso de colisión, es de 3 toneladas. Es decir, la persona que nos impacta desde la parte posterior, el pasajero de la parte posterior, impacta a los que van en la parte delantera con un peso de 3 toneladas. Eso se conoce como peso de colisión, apenas a 50 kilómetros por hora. Entonces, ahí es cuando se genera la alta mortalidad y la alta morbilidad en los conductores. Otro factor de riesgo es el no uso de las sillas de retención infantil para los niños, y muchos cometen el error de heredar esta silla, ¿no? Cuando estas sillas tienen una fecha de caducidad. Muchos... no me diga, no sabía que tenían una fecha de caducidad. Muchas personas desconocen, y claro, se da esa caducidad por el fatigamiento de los anclajes. Es como un clip, hagamos un ejemplo. Cuando uno a un clip le está moviendo continuamente, se va fatigando, se desgasta hasta que se rompe. Lo mismo pasa con los anclajes de las sillas para bebé,
que todo el tiempo están sometidos a una presión. Uno cree que hace un bien cuando regala a alguien la silla para bebé. Entonces la próxima, por favor, no sea generoso, no la regale, bótela a la basura, porque es un gran riesgo. Mire qué buena información, no lo sabía. Y es fácil de reconocer la fecha de caducidad, simplemente hay que quitarle el textil, el forro de la tiene, silla. O sea, vienen con una fecha de caducidad. Y viene marcada la fecha de caducidad. ¿Y existe en la normativa alguna sanción para quienes usen una silla de este tipo que esté ya caducada? No, lo que existe es que estén homologadas, y en la homologación comprende el que tengan fechas de caducidad. Entonces ya es responsabilidad de los usuarios, en este caso los padres de los niños, el verificar la fecha de caducidad. Y así todos los dispositivos de seguridad vial de los vehículos tienen fecha de caducidad. Los cinturones de seguridad tienen fecha de caducidad. Los airbag tienen fecha de caducidad. Y es importante que los usuarios, en este caso los conductores, tengan conocimiento de todas estas. ¿Cuánto puede durar más o menos estos implementos? ¿Cuántos años? Bueno, dependen de la fabricación, pero están entre 5 años aproximadamente la vida útil de los dispositivos de seguridad. Los airbag duran un poquito más, hay algunos que duran hasta 7 años, pero todas las fechas de caducidad, porque esto varía entre... Nuestra productora dice, pero si en Ecuador no se usan los cinturones, capaz que están nuevitos. Bueno, ese es otro tema también, ¿no? Pero en todo caso, es importante que los usuarios de los vehículos y los conductores principalmente, leamos en algún momento el manual del vehículo, y ahí nos indican las fechas de caducidad de cada uno de los dispositivos, al igual que el casco también, que es otro factor de riesgo, también tiene una fecha de caducidad, y cuando este casco se golpea, en el caso de los motociclistas, se golpea, muy probablemente se rompió la espuma, que es la que lleva dentro del casco, que es la que absorbe el impacto. Y cuando un casco ya ha sido golpeado, esa espuma se rompe y ya no sirve como debería realmente hacerlo. Esta es la información que se va a tratar de dar a conocer a los conductores durante esta campaña. Pero ¿qué pasa con el tema del control? ¿Cómo se va a implementar el control? Porque entiendo que también se lo hará. Sí, la segunda fase o el segundo escenario de la seguridad vial es el control. Y en el control lo que tenemos es que sancionar a los conductores temerarios. Hay una tendencia mundial de sacar a los conductores temerarios de la vía, porque ponen en riesgo a personas inocentes. Pero también dentro de este control vamos a hacer notar los conductores que sí respetan la norma, los vamos a estimular, a incentivar con algunos premios de la empresa privada, porque también hay gente que sí cumple la normativa, que sí respeta los límites de velocidad. Y para esto vamos a tener 2 vehículos que van a estar debidamente equipados con algunos sistemas de radares, que van a tener como objetivo, por un lado, sí sancionar y detectar a los el tema de exceso de velocidad. Por supuesto, y hacerles notar que están violentando la norma, primero de una manera preventiva y luego con una sanción. Y a los que han cumplido también felicitarlos, porque también hay personas que cumplen la normativa y hay que felicitar a ellos también. Es decir, queremos crear una cultura vial dentro de esta avenida, que reitero... ¿Qué tipo de premios se van a llevar los conductores que sean seleccionados por haber cumplido con la norma? Bueno, eso dependerá de ya los acuerdos que lleguemos con la empresa privada, pero más que un premio económico o un premio material, va a ser ese premio la moral, satisfacción del deber cumplido. Exactamente, y que decirles, ustedes se están convirtiendo en un referente para las personas que están en esta misma vía. Cuando una persona también es estimulada en ese sentido, genera un efecto multiplicador de buenas acciones con las demás personas que están dentro de estos vehículos que van a ir con la tecnología de radares y otros dispositivos, van a ser como los vehículos policiales de Estados Unidos, que vemos que están escondiditos siempre en las vías, y cuando alguien se cruza a toda velocidad, pues el radar los detecta y ellos aparecen de la nada a sancionar al que se fue más rápido de lo debido. No, en realidad no vamos a tener esa ¿no? ¿Cómo van a ser entonces? Van a estar circulando. Y son vehículos normales, no son... Sí, van a ser, se va a notar porque van a estar brandeados con la campaña, ya, pero van a ser notorios. Pero el sistema será el mismo entonces. ¿Perdón? El sistema del radar será igual. Sí, claro, van y van a tomar fotografías, pero reitero, con este doble sentido. Uno, la persona que ha incumplido la normativa de tránsito, se le notificará de manera preventiva y haciéndole reflexionar, es decir, ¿qué implica ir a exceso de velocidad? ¿Qué implica el no respetar las normas de tránsito?
¿qué implica tener un siniestro a más de 50 kilómetros por hora? Explicándoles lo que es el peso de colisión y que el peso que una persona tiene a 50 kilómetros por hora, peso promedio de 75 kilogramos, a 50 kilómetros por hora es de 3 toneladas. Es decir, toda esa información que muchas veces se desconoce es la que les vamos a decir a los presuntos contraventores, para que primero reflexione y los que están cumpliendo con la norma, pues premiarlos y estimularlos para que sigan siendo un referente en la vía. ¿Esto está planificado para el próximo mes, para marzo? Sí, el próximo mes, marzo, más tardar abril, ya estaremos con la campaña y reitero, este apoyo de la Fundación Bloomberg es muy importante porque ellos han tenido mucha experiencia en diferentes estados de Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos, entre esos el mismo estado de Nueva York, que tiene una alta siniestralidad, y un gran número de conductores temerarios en diferentes tipos de automotores, vehículos o motocicletas, que han tenido una buena estrategia y que han permitido mitigar y reducir la siniestralidad, la mortalidad y la morbilidad en estas ciudades. Qué bueno, entonces a partir de marzo estaremos viendo cómo se lanza y se inicia con esta campaña importantísima para bajar los índices de accidentes de tránsito en la Simón Bolívar, una de las principales vías de accidentes de tránsito, la que más accidentes de tránsito tiene en el país entero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a usted por la invitación. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.